Voy a platicar sobre baterías de alta capacidad y velocidad en una sola pila. Bueno, una sola pila que desarrolle estas dos capacidades. Y pues bien, una batería de ion de litio, para los que no saben, a pesar de que es muy común últimamente, ¿no? Y lo traemos en los celulares, en nuestros laptops, es algo muy común. Eh, pues no es otra cosa que un dispositivo de almacenamiento de dos electrodos, un cátodo y un ánodo. Y pues el medio de transporte aquí son los iones de litio que podemos observar. A ver, vamos a ocultar mejor esto. Muy bien. Los iones de litio nos permiten el transporte de carga de un electrodo a otro. Aquí lo importante es de que todas las cargas vayan y vuelvan n número de veces, ¿no? Y si se pudiera de forma infinita estaría genial. Lo ideal es de que no se pierda ninguno de estos transportadores de carga a la hora de ir y regresar. La forma más común de almacenar estas cargas es por medio de intercalación de estos iones de litio en los electrodos. Sin embargo, no es la única forma, ¿no? Pero es la más común y, y bueno, son de las baterías comerciales, es la forma de almacenar. Para el lado del ánodo, el material más común es el grafito. Tiene una capacidad de 350 miliamperios por cada gramo de material. Tal vez ahorita no les dice mucho el número, pero les digo, es el electrodo más común para el ánodo de las baterías. Para el lado del cátodo, se utilizan diferentes óxidos metálicos, como óxidos de manganeso, óxidos de cobalto. También tienen alguna estructura laminar o con canales que pueden alojar los iones de litio también. Y las capacidades andan por el rango de 300 miliamperios por gramo. Y pues no está mal, podemos vivir con esto, ¿no? Para muchas aplicaciones está bien. Sin embargo, si buscamos que nos duren más tiempo, que es lo que queremos también hasta en los celulares también, que no tengamos que estar recargando cada cierta cantidad de horas o al menos diariamente, pues necesitamos materiales de alta capacidad. Así que del lado del ánodo se están desarrollando electrodos a base de silicio también. Todavía no los vemos tan comerciales, pero próximamente, bueno, y es lo que estamos trabajando también en el laboratorio, es en materiales a base de silicio que tienen más de 10 veces más capacidad de lo que nos presenta el grafito para el lado del ánodo. Para el lado del cátodo, de lo más común, es el azufre, que presenta también pues más de 5 veces más capacidad que cualquier cátodo que se puedan encontrar también en la literatura. Lo chistoso aquí de estos dos materiales es de que ninguno es de intercalación. O sea, no tiene estructura laminar, ni de canalitos, ni de nada donde puedan alojarse los iones de litio. Sino en el lado bueno, hablando del silicio, se tienen aleaciones con este material, se cambia de estructura cristalina bastante y crece bastante el material. Y en el lado del azufre hay reacciones de conversión, ya no tenemos azufre, no se intercala el material, sino que hay reacciones de litio con silicio, se forman polisulfuros y luego ya después sulfuros. Pero bueno, esta sería la idea de tener una batería de alta capacidad. Si pudiéramos tener un cátodo de azufre, un ánodo de silicio, sería genial. Podríamos tener, bueno, la capacidad del más bajo de los dos, ¿no? Hasta 1600 y tantos miliamperios por gramo aproximadamente. Esto es lo que andamos buscando. Pero aparte de esto, resulta de que estos materiales no son tan rápidos, así por su naturaleza, no son muy rápidos, ni el silicio ni el azufre. Entonces hay que buscar estrategias también para otras aplicaciones. Cuando queremos capacidad está perfecto, pero ¿qué tal si queremos potencia instantánea?
que quisiéramos tener rápido la carga para, pues, por ejemplo, el encendido del coche, ¿no? Esos materiales es un poquito complicado utilizarlos para esta aplicación. Sin embargo, hay algunas estrategias. Yo les estaré platicando de algunas que estamos trabajando nosotros en el laboratorio. Pues bien, del silicio, ¿por qué no lo observamos en forma comercial todavía o tanto a este material? Pues aquí vamos a pensar que esto que vemos aquí es un pedazo de silicio en bulto con un contacto eléctrico. Lo que sucede es que cuando se le empieza a insertar el litio al material, sufre una expansión de volumen. Como les decía, se forman aleaciones con el material. Ahí, pues no hay reacciones químicas, hay una reorganización de estos átomos, de los materiales, y la aleación que se forma, la más litiada, es una parte de silicio, bueno, un átomo de silicio por 4.4 átomos de litio. Entonces, por eso hay una expansión de 300, 400%, se expande bastante. Después de un par de ciclos, empieza a haber algunas fracturas y ya 2, 3 ciclos más, tenemos polvito, ¿no? Se pierde el contacto eléctrico con el colector de corriente, le llamamos aquí en esta área, al contacto eléctrico. ¿Qué se puede hacer? O sea, en principio parecería que no es muy bueno este material. Tiene mucha capacidad, sin embargo, pierde el contacto eléctrico. ¿Cuál es la solución? Bueno, una de las soluciones es hacer microestructuras o nanoestructuras de silicio. Está reportado, bueno, nosotros mismos hemos reportado que soporta muy bien expansiones de volumen, aunque en algunos reportes en la literatura dicen que nada más se puede trabajar con nanomateriales, bueno, hasta de 300 nanómetros. Aquí nosotros hemos trabajado con estructura hasta de 1 micra y no hay ningún problema, bueno, hasta de varias micras, de hecho. El chiste es ver cómo vamos a tratar el material y lo hacemos funcionar. Hay que darle un preacondicionamiento a este material para que funcione de forma adecuada. Les voy a platicar rápidamente cómo obtenemos estos hilitos que vemos aquí. Estos son hilos de silicio de 1 micra de diámetro y 70 de largo. Lo que vemos aquí abajo es un contacto eléctrico de cobre en donde están embebidos bien los hilitos que vemos aquí. Les platicaré de forma rápida cómo se puede preparar estas estructuras, aunque en los últimos años no nos hemos quedado con estas estructuras solamente, ¿no? Es un proceso interesante que involucra varios procesos. Por ejemplo, después de haber definido patrones por fotolitografía, uno puede hacer grabado electroquímico de poros en el material, macroporos de hecho, que tienen un diámetro de aproximadamente 1.52 micras, en un grabante a base de ácido fluorhídrico. Así podemos también, variando la densidad de corriente, variar el diámetro de los poros. En algunas partes se pueden tener, bueno, vamos a pensar que la parte azul que vemos aquí es el poro. Podemos hacer partes que sean más delgaditas o partes más anchas, donde la pared esté muy delgada y permita quitar todo este material poroso al final del proceso. Bueno, ya no sería un material poroso, sería los hilos al final del proceso. Bueno, partiendo de este material con los macroporos, se puede meter en otra solución gravante que no necesita campo eléctrico y podemos consumir las paredes. Esto lo hacemos, bueno, se puede hacer en diferentes tipos de gravantes, anisotrópicos o isotrópicos. Nosotros lo hemos hecho en uno anisotrópico a base de hidróxido de potasio. Se consumen las paredes y nos quedan hilos parados. Y precisamente por la modulación de los poros que se tenían, se pueden formar al final del proceso soportes interconstruidos que permiten estabilidad a la estructura y muy delgaditos los hilos al final que permiten quitar los hilos del silicio en bulto que, bueno, para la aplicación de baterías no nos sirve mucho.
Pues bien, después de esto simplemente le depositamos una capa semilla químicamente de cobre para después depositar electroquímicamente y ya nos quedan los hilos al final del proceso. Muy bonitos, paraditos todos. ¿Y funciona así? No, pues funciona muy bien. Precisamente para lograr un mayor rendimiento de estos materiales, nosotros procuramos no exigirle el 100%. Aún así, si solo cargamos y descargamos hasta el 75% de la capacidad del material, la capacidad es de todos modos pues casi 10 veces más que la del grafito. La capacidad del grafito la vemos acá abajo, ¿no? ¿Y cómo hemos cargado y descargado? Bueno, como les decía, hay que tratar bien el material, permitir que cambie de forma, cambie de volumen. Entonces, por eso es que lo cargamos. Esto es la carga en 10 horas. Y bueno, en el argot de baterías le llamamos una velocidad de C sobre 10, carga en 10 horas. Entonces lo cargamos lento al principio, los primeros ciclos, los primeros 4, y después ya le podemos exigir más, lo podemos cargar en 2 horas sin problema, y podemos llegar a cientos de ciclos. Funciona bien. Y de hecho, si aplicáramos esta densidad de corriente que le aplicamos para cargar en 2 horas al material, al grafito lo cargaríamos hasta 5 veces. O sea, tardaríamos, al aplicar esta densidad de corriente que aplicamos al silicio, lo cargaríamos el grafito en 12 minutos. O sea, mucha corriente eléctrica la que le aplicamos. Parece que es lento el proceso, pero pues en realidad es mucha corriente, mucha capacidad. Y soporta hasta 500 ciclos. Mecánicamente se ven muy bien los hilos, ya no se ven exactamente como se veían al principio. Como les decía, cambian de forma. Pero bueno, ahí es, bueno, sufre un acondicionamiento durante el tratamiento, durante el ciclado. De hecho, se forma una capita en la superficie que le llamamos Solid Electrolyte Interface. Y bueno, le permite tener cierta estabilidad mecánica al material. Estos hilos más delgaditos que vemos aquí son parte del separador que se utiliza. Nosotros utilizamos para nuestras pruebas fibra de vidrio. Y bueno, aquí son restos simplemente a la hora de desensamblar y poder ver en el microscopio. Pues funciona, ¿no? Sin embargo, ¿qué tan rápido? Ahorita estábamos hablando de 2 horas aproximadamente. Pero siempre queremos más. Para muchas aplicaciones quisiéramos que se cargara en cuestión de minutos, por ejemplo, para coches eléctricos en particular. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O cuál es el detalle? Bueno, hablando de velocidad, ahorita les mostraré unos detalles aquí respecto al cómo cargar este material. Si aquí tenemos una curva de carga de estos hilos a diferentes velocidades. Cargar en 10 horas, 5 horas, 2 horas. Hasta 2 horas se ve que la capacidad alcanzamos la máxima que estábamos planeando, ¿no? O la máxima teórica. Sin embargo, ya cuando queremos cargar en 1 hora, en media hora o en un quinto de hora, cae drásticamente la capacidad. O sea, el dispositivo no es capaz de seguir la velocidad o de seguir la densidad de corriente que estamos aplicando. O sea, no le damos el tiempo suficiente al dispositivo a que se cargue. Y aún así, de todos modos, bueno, esto de C asterisco, en realidad no es una velocidad real. O sea, en realidad aquí el C sobre 2, C asterisco sobre 2, no es de que carguemos en 2 horas exactamente. Ahorita les voy a decir qué significa esto. La verdad es de que la carga aquí es en forma galvanostática, potenciostática. O sea, si aplicáramos corriente constante durante cierta cantidad de tiempo, pues nosotros podríamos, bueno, si aplicáramos una corriente constante siempre, podríamos decir en cuánto tiempo se carga la batería. O sea, corriente por tiempo es igual a carga, ¿no?
Sin embargo, no funciona así exactamente. Resulta de que cuando estamos aplicando corriente constante, aquí la podemos ver, la curva de corriente, el voltaje a la vez empieza a cambiar. Mientras se va cargando la batería, empieza a cambiar el potencial y llega a algunos límites seguros que nosotros podemos definir al conocer el dispositivo, y lo hacemos por voltamperometría, por ejemplo, el conocer en qué potenciales puede operar el dispositivo. Entonces le ponemos límites. Cuando llega el límite, si aplicáramos solo carga galvanostática, o sea, corriente constante, entonces ahí se pararía el proceso y entonces empezaríamos a descargar y luego cargar, descargar, ¿no? Pero en realidad todavía no está llena la batería. Entonces lo que hacemos es, cuando se llega al límite de voltaje, aplicamos ahora voltaje constante y ahora se termina de llenar la pila a voltaje constante. Esto es como por seguridad nada más, de no exceder de los límites. Y para la descarga sucede lo mismo, ¿no? Aplicar corriente constante y luego voltaje constante también. Pero como se pueden dar cuenta, solo una parte de la capacidad está dada por lo que ustedes pudieron calcular, ¿no? De C sobre tantos, a tanto tiempo estamos cargando. Y el otro pedazo está indefinido en realidad. O sea, no saben cuánto tiempo va a tardar en disminuir la corriente. Por lo general se detiene cuando llega al 10% aproximadamente de la corriente inicial. Entonces, al cargar a diferentes velocidades, en C sobre 10, por ejemplo, casi el 100% de la carga, o muy cercano, es dada por corriente constante. Entonces se puede calcular muy bien. Pero ya cuando llegamos a C sobre 2, que es como lo estamos haciendo nosotros, ya andamos por el 70% de la carga. Cuando estamos hablando de la litiación, y para la litiación, o sea, extraerle el litio, anda por el 90%. Sin embargo, ya velocidades mucho más rápidas, casi todo la carga, o sea, por ejemplo en 2C, cargar en media hora, esto se hace casi completamente en forma potenciostática. O sea, aplicamos voltaje constante y le damos su tiempo a la batería que se meta en los iones, la corriente es baja. No es incierto cuánto tarda, puede ser unas 4 o 5 horas, ¿no? Estarle aplicando potencial constante. Pero para aplicaciones prácticas esto no es muy positivo, ¿no? O sea, le ayudamos al material y está muy bien, ¿no? O sea, lo hacemos funcionar a velocidades lentas, funciona, para muchas aplicaciones tal vez es conveniente. Pero para otras, donde pues no tenemos el tiempo ahí para esperarnos las 10 horas estando cargando nuestro celular, pues no, no es lo deseable. ¿Cómo le podemos hacer para aumentar estas velocidades de estos electrodos? Bueno, una solución que hemos desarrollado en el laboratorio es precisamente decorar estos hilos con nanopartículas de cobre, por ejemplo. El cobre aquí no afecta mucho, de hecho el contacto eléctrico, el colector de corriente del ánodo es de cobre también. ¿Y por qué cobre? Bueno, resulta de que es estable electroquímicamente en ese rango de potencial en el que opera el electrodo. Entonces no pasa nada, ¿no? Sin embargo, la idea es de que nos ayude al transporte electrónico también. Necesitamos ambos en una batería, transporte electrónico y transporte iónico hacia el electrodo. El caso es de que en algún punto se deben de juntar las cargas, ¿no? El ion y el electrón, y pues se le incrusta al material o reacciona en el material, ¿no? Entonces necesitamos ambos. Lo que pasa también es de que en silicio, del que más utilizamos, tiene una resistividad media. Bueno, es un semiconductor el silicio, ¿no? La conductividad no es tan buena. Entonces lo decoramos y pues hemos hecho varios experimentos, ¿no?
depositando unos cuantos segundos, 20 segundos, 30 segundos. Es un depósito químico que ven aquí. Y se ha optimizado también como para que se deposite más o menos uniformemente de arriba a abajo en los hilos. Entonces aquí a 20 segundos vemos que están separados las particulitas de cobre, pero ya más tiempo vemos casi un recubrimiento total, ¿no? De partículas grandes y más pequeñas. ¿Cómo afecta esto? ¿Ayudan o no ayudan? Pues como podemos ver aquí, la parte galvanostática que les mostraba hace rato de cuánto por ciento se carga galvanostáticamente. Cuando no tiene cobre, aquí lo vemos, ¿no? Anda cercano al 70% y es más o menos estable cuánto se carga galvanostáticamente, corriente constante. Cuando le ponemos cobre por 20 segundos, ya la cantidad de carga que nosotros le podemos meter en forma galvanostática aumenta. O sea, ahí podemos acelerar un poco el proceso de carga y descarga de los hilitos. Sin embargo, si le depositamos más cobre, ya no funciona tan bien. ¿Cuál será el detalle aquí? Supuestamente la conducción sería mejor. Y de hecho, sí lo es, ¿no? La conducción electrónica es mejor. Sin embargo, hay algo gracioso aquí. Pensemos que tenemos aquí el hilo con cobre completamente cubierto o muy cubierto de cobre. Entonces el transporte electrónico es bastante bueno y pues pueden llegar los iones. Sin embargo, hagan de cuenta que este cobre sirve como un corset para el silicio, no lo deja expandirse. No es posible y es necesario la expansión para poder incorporar litio en el material. Podemos recordar de que se trata de una aleación y se necesita espacio para cada uno de los átomos que están incorporando. Entonces, las capacidades que podemos alcanzar no son el 100%. Sin embargo, si le metemos menos cobre, pues sí, ayuda de cierta forma al transporte electrónico. Hay uno que otro camino conductivo y permite la expansión. Entonces, así que podemos alcanzar las capacidades máximas y podemos ayudar a la velocidad. Bueno, es una cuestión de optimización. Y pues bueno, no es esta la única forma. Bueno, esta es una de las estrategias que hemos seguido para aumentar la velocidad. Otras es que, u otra cuestión importante también, es de que estamos tendiendo a procesos y materiales cada vez más baratos para baterías. Hace un momento les platicaba de que muchos reportes trabajan con nanomateriales, ¿no? Precisamente porque dicen, no, es que el más grande no aguanta el estrés mecánico, qué sé yo. Bueno, el chiste es tratar bien el material. Entonces nos hemos ido a lo absurdo, simplemente tratar, bueno, al tener polvos de silicio, tal vez de pedazos de obrea de silicio que tengamos, se puede moler. Podemos tener partículas en este rango de tamaños. Se pueden porosificar. Vamos a pensar que tenemos silicio poroso de estos tamaños. El detalle también, si de por sí el silicio tiene una velocidad relativamente baja, normalmente para empezar a cargarlo y descargarlo, la gente lo hace a velocidad hasta de C/60, o sea, en 60 horas los primeros ciclos para preacondicionarlo, precisamente porque la conductividad no es buena. A la hora de incorporar, hay algunos reportes que le incorporan carbón en la superficie, carbón conductor, o sea, por pirólisis comúnmente. Y esto ayuda un poquitín, podemos cargarlo en 50 horas, por ejemplo. Y es la forma más común, recubrir de carbón es más o menos sencillo. Pero ¿qué sucede si no solo tenemos el camino conductor superficial, sino también hasta cada uno de los pedacitos de silicio? O sea, si le metemos carbón en los poros que están adentro, ¿a dónde llegaremos?
Pues lo hemos hecho, hemos producido silicio poroso por una técnica muy simple de Metal Assisted Chemical Etching, o sea, es un grabado químico, y después le hemos introducido una miel de sacarosa a los poros y hemos pirolizado al material. Aquí podemos ver algunos meniscos que son de carbón. ¿Ayuda esto? Bueno, hemos realizado espectroscopía de impedancia al material. Ahorita también no me voy a detener mucho en explicar de qué se trata la técnica, bueno, o cómo funciona exactamente. Lo que nos ofrece esta técnica es la impedancia del sistema y dependiente de la frecuencia podemos elucidar diferentes procesos que ocurren a diferentes velocidades, diferentes frecuencias. Aquí lo que los voy a invitar a ver de inicio es simplemente el orden de magnitud de la impedancia. Como podemos ver, si no tenemos recubrimiento o incorporación de carbón en el interior de los poros, la impedancia anda en el orden de los megaohms, en tanto que ya cuando le incorporamos carbón anda en el orden de los kiloohms. Le bajamos 3 órdenes de magnitud a la resistencia eléctrica del material. Todo esto permite, pues, aumentar 3 órdenes de magnitud del transporte electrónico y con esto aumentar la velocidad. Está simpaticón. También hemos tendido a procesos más simples y con materiales que no requieren tanto procesamiento. Sin embargo, aún requerimos hacerle cosas, ¿no?, al material y le agregamos carbón, que no está mal. De hecho, estamos optimizando este proceso. Pero aún, ¿qué tal si no le agregáramos nada al silicio? Pues hemos trabajado con la técnica que les platicaba de Metal Assisted Chemical Etching. Consiste en depositar partículas de algún metal noble, por lo general cobre, plata, platino, y donde están las partículas y donde está, pues, donde están las partículas, y al meterlo en una solución de Cravante, ahí se consume el material más rápido. Así hemos podido preparar, por ejemplo, estas nanoparedes que vemos aquí. ¿Y qué tienen de especial? Bueno, podemos hacerlo poroso también como anteriormente el material. Pero lo que tiene especial estas nanoparedes es que son altamente dopadas. Fue un reto precisamente el producirlas porque al tener una gran concentración de portadores a la hora de grabar, se consume el material por todos lados. Es un poco controlada al principio, pero al optimizar el proceso hemos podido tener paredes que tienen alta conductividad, y bueno, eso ayuda al transporte electrónico. Y quedan relativamente porosas, lo podemos ver aquí por el contraste, la acumulación de carga en el microscopio electrónico. Entonces también ayuda al transporte iónico. Y también le hicimos espectroscopía de impedancia. Aquí lo que podemos ver también es el cambio de la impedancia. La incorporación de iones al silicio, vamos a ver los espectros estos como semicírculos. Aquí tenemos un semicírculo y aquí empieza un segundo semicírculo que termina quién sabe dónde. Y acá lo mismo cuando es de baja resistividad del material, o sea, que es altamente dopado. Este semicírculo cierra tal vez en alrededor de 200 ohms. Y este de aquí anda por el orden de los kiloohms cuando utilizamos obleas convencionales, bueno, una resistividad media alrededor de 20 ohms centímetro. Entonces estamos contribuyendo a la mejora en la conductividad del material. Entonces esto nos está permitiendo tender a utilizar silicio en baterías de alta capacidad y velocidad. Y esto es del lado del ánodo. Pero el ánodo no trabaja solo. De hecho, a veces le prestan menos atención, aunque es bastante importante, ¿no? El ánodo. En muchas ocasiones el problema es el cátodo, porque
De hecho, en la mayoría de los cátodos presentan capacidades menores que el grafito. El grafito presenta 370 miliamperios por gramo y pues los demás andan abajo de 300 de los cátodos, ¿no? Entonces, la limitante es el cátodo por lo general. Aunque si utilizáramos ánodos, a pesar de que tuviéramos el mismo cátodo, usamos ánodos de alta capacidad, le bajamos al peso a la batería y esto contribuye bastante al dispositivo. Entonces, del lado del cátodo, les platicaba anteriormente que hemos trabajado con azufre y hemos empezado de una forma poco ortodoxa y aprovechando que tenemos muchos residuos de biomasa. Resulta de que el azufre, como les platicaba, funciona muy bien. Bueno, tiene alta capacidad. Bueno, a eso me refiero con funciona muy bien. Tiene alta capacidad. Aquí son curvas de voltaje contra capacidad. Y observamos varios platós de voltaje mientras está cargando el material. Pero sucede algo gracioso aquí. Normalmente se empieza con el material azufre, que forma ciclos de 8 azufres, y a la hora de incorporar un poco de litio, se forman cadenas de azufre y se incorpora el litio a los extremos. A esto le llamamos polisulfuros. El problema con los polisulfuros es que son solubles en la solución. Y esto es perjudicial porque pueden migrar al lado del ánodo de la batería. Y por otro lado, el azufre pues no es buen conductor, ni electrónico ni iónico. O sea, es un problema de transporte de carga, además de que puede migrar, como les platicaba. Entonces, es por eso de que se están proponiendo el usar carbón poroso y no solo un carbón poroso, sino un carbón que tenga una porosidad jerárquica, donde se puedan tener mesoporos, donde se pueden incorporar el electrolito, o sea, necesitamos electrolito también para el transporte de carga hacia el azufre. Y luego debe tener microporos, que son los poros más chiquitines, que permitan que no se vaya ese azufre, que lo retengan. Pues esta es la idea, ¿no? De usar esta clase de carbonas. Y nosotros hemos partido como biomasa a utilizar olote, que aquí tenemos mucho, comemos mucho maíz. A la hora de carbonizarlo a 800 grados, nos dan áreas superficiales de 1461 metros cuadrados por gramo y las conductividades andan en el orden de lo que les platicaba hace rato del silicio, ¿no? Por el orden de 30 ohm centímetros. No es tan alta la conductividad, la porosidad está relativamente buena, ¿no? Ya hemos hecho otros carbones, bueno, este se hizo con trampas de agua nada más, o sea, se tuvo la pirólisis en un ambiente simplemente con oxígeno residual que tenía ahí del aire hasta que se consume, ¿no? Cuando hacemos el proceso en nitrógeno y a temperaturas un poquito más elevadas, podemos llegar a conductividades hasta 10 veces mejores que las que vemos aquí. La porosidad no aumenta tanto más, pero sí la conductividad la podemos subir bastante al cambiar el proceso, por un proceso tal vez menos amigable ambientalmente, o sea que requiere más energía, es a lo que me refiero, pero podemos lograr un material mejor, ¿no? Más competitivo con otros materiales de carbón que se tienen en la literatura. Pero bueno, utilizando este material como material de soporte donde incorporamos el azufre por difusión a la hora de fundir el azufre, la capacidad inicial sí alcanzamos arriba de los 1600, que es lo reportado, y eso en el primer ciclo nada más, ¿no? Pero después es bastante estable la capacidad y bastante competitiva, 590 miliamperios por gramo, que es pues alrededor del doble de cualquier cátodo reportado en óxidos metálicos.
y es bastante estable, les digo. Nada más de que la velocidad de carga es de 15 horas aquí. Carga en 15 horas. Y bueno, le metimos una buena cantidad de azufre en comparación con varios reportes también en baterías de azufre. O sea, es competitivo este dispositivo y lo hemos hecho con biomasa. Sin embargo, para aplicaciones prácticas, donde requerimos, aparte de la capacidad, requerimos velocidad, adolece un poquitín, ¿no? Ahí andamos con este dispositivo. Entonces, pensando en que queremos también velocidad, entonces hemos pensado en tener dos cátodos en un cátodo, ¿no? Es un nuevo concepto que hemos desarrollado en el laboratorio, donde estamos pensando en aplicaciones como esta, ¿no? Necesitamos, aparte de la autonomía del coche que nos permita llegar de una ciudad a otra sin problema, también estamos pensando en el encendido del coche o en los acelerones que dé el coche, donde se demanda alta potencia instantánea también. O sea, para aplicaciones como esta que tenemos. Y aquí tenemos un competidor cercano, ¿no? Cercano o lejano, o sea, no, a veces no es posible compararlos mucho. El detalle es de que en el caso de, bueno, es un material muy usado, este LiFePO, es fosfato de hierro litio. Este material tiene una capacidad muchísimo menor que la del azufre, como 10 veces menor. O sea, no compite en capacidad. Sin embargo, es un material muy usado en baterías, este lithium iron phosphate. Es muy común. ¿Por qué es muy común? Sí, parece que es baja la capacidad, aunque en realidad no es tan baja comparado con otros óxidos. Lo positivo de este material es de que podemos cargarlo hasta en 2 minutos, según algunos reportes. Podemos cargarlo 30 veces en una hora, ¿no? En tanto que el azufre, de forma común, o lo máximo, por lo general, es cargarlo en 2 horas. No podemos ir tan rápido con el azufre. El transporte de carga no es muy bueno en este material. Entonces, ¿qué tal si tratamos de aprovechar las ventajas de ambos? O sea, aprovechar la capacidad del azufre y aprovechar la velocidad del fosfato de hierro litio. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Y funcionaría? Pues, ¿cómo está el show aquí? Y ¿cómo funcionaría una pila así? Hay un detalle también. Estos dos materiales funcionan a ventanas de operación diferentes. Aquí tenemos voltamperogramas cíclicos de estos materiales contra litio. La ventana de operación donde trabaja el azufre anda en el orden de 2 a 2.5 volts aproximadamente, en tanto que el fosfato de hierro litio anda arriba de 3.2 y hasta casi 4 volts, 3.8 volts. Pues son ventanas de operación lejanas. Entonces, ¿cómo los podemos hacer trabajar juntos? ¿O sirve esto? Bueno, parecería un problema, ¿no? Que estén a diferentes ventanas de operación. Sin embargo, viéndola bien, es algo positivo. Vamos a pensar que cuando está llena la pila, cuando está cargada, está al potencial del fosfato de hierro litio. Llegamos a una pila de 3.5 volts o 3.8 máximo, ¿no? Digamos, la batería. Y tiene baja capacidad, como les platicaba, el fosfato de hierro litio. Entonces, a la hora de encender el coche, si usamos esta pila para un coche, lo primero que se descarga es el fosfato porque estamos a esa ventana de voltaje. Y se descarga esa pequeña capacidad, pero nos permite encender el coche. Y el resto es la alta capacidad del azufre que nos da la autonomía del automóvil. Ya andamos en el orden de 2.3 volts, ya no tenemos tanta potencia instantánea. Sin embargo, tenemos alta capacidad, tenemos autonomía del vehículo. Bueno, esta es la idea inicial, ¿no? Pero un gran reto aquí también de estos dos materiales que son de naturalezas muy distintas. Uno es de intercalación,
que es el fosfato de hierro litio, o sea, tiene canalitos donde meterle los iones. Y en el caso del azufre tenemos conversión. Y aparte, el azufre es muy reactivo con diferentes cosas, ¿no? De hecho, al hacer las primeras pruebas aquí entre el fosfato y el azufre, resulta que se tiene reacciones químicas entre estos dos materiales y ya no guardan las mismas propiedades. Una forma de evitarlo fue precisamente recubrir el fosfato de hierro litio. Hicimos pirólisis también con una miel de sacarosa y por carbonización hidrotermal hemos podido recubrir el fosfato, como podemos ver aquí. Bueno, estas cosas semitransparentes es el carbón, esto que vemos alrededor, y las partículas interiores son de fosfato de hierro litio. Y funcionó, pues sí, funcionó bastante bien. Resulta, nos permitió aquí, al hacer una curva de carga y descarga y al sacarle la derivada, se ve como un voltamperograma cíclico. Esto de aquí se ve como un voltamperograma, les digo. Y podemos ver los picos relacionados con el azufre que andan en el rango de 2 punto y tantos volts. Y los picos relacionados con el fosfato de hierro litio que andan arriba de 3.2 volts. O sea, ahí viven los dos materiales. Y por varios ciclos se puede obtener, podemos seguir observando estos picos, o sea, no se degradan, siguen igual. Y ya a la hora de hacer curvas de carga-descarga, bueno, pruebas de carga y descarga por más ciclos, podemos observar aquí el resultado. Tenemos una curva de voltaje contra capacidad. Durante el primer ciclo, o los primeros ciclos, podemos alcanzar capacidades como las que les platicaba anteriormente, ¿no? Cerquita de 600 miliamperios por gramo. Baja un poco después de unos cuantos ciclos, pero luego se mantiene más o menos estable la capacidad. Algo importante de notar aquí es los platós que podemos observar de voltaje en la curva. Este plató que observamos alrededor de 3.5 y acá, estos están relacionados al fosfato de hierro litio, o sea, está operando el material. Y estos platos, este de abajo y este de acá, estos platos están relacionados al azufre. Entonces tenemos la operación de ambos materiales. O sea, estamos tendiendo a la idea inicial que teníamos, donde podemos tener estos dos materiales, uno que es de alta velocidad y otro de alta capacidad. Ahora estamos en pruebas o tenemos pensado bastantes pruebas para exigirle de esa forma, exigirle velocidad y exigirle capacidad al material. Bueno, aquí la capacidad la estamos viendo, es aparente, ¿no? Qué tanta capacidad tenemos. Pero velocidad, pues necesitamos todavía hacer bastantes pruebas y precisamente venderlo como idea para coches eléctricos. Y pues bien, con esto estoy terminando, chicos. Entonces, se puede tener alta velocidad y alta capacidad. Bueno, la velocidad la estoy relacionando aquí con energía. Y en el grupo de investigación donde estoy, pues de hecho también tenemos la capacidad para hacer bastantes cosillas en este aspecto y pues la energía, las ganas de hacerlo. Aquí están algunos de los chicos que están trabajando en el laboratorio. Y bueno, todos están invitados a jugar con nosotros. Aquí vienen algunos de los chicos que estuvieron trabajando en los temas que están aquí, aunque no es lo único que hacemos en el laboratorio, ¿no? de almacenamiento, aunque es uno de los temas prioritarios y bueno, ahorita soy representante de la red de almacenamiento de energía. Para cualquier cosa, aquí tienen mi correo, me pueden contactar y bueno, será un gusto atenderlos o que podamos colaborar de alguna forma. Estoy en la UAP en Puebla. Pues muchas gracias, chicos. Si tienen cualquier duda